Quiero decir, es solo la mitad de cantidad, pero el doble de caro. A medida que sigues haciendo más ventas, creo que llega un punto en el que solo con mirarlo tus habilidades mejoran. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que creó al más fuerte? Hola, soy Shincho Mioka en YouTube. Gracias por volver a sintonizar. Muchas gracias. Últimamente he tenido muchas oportunidades de compartir contenido de tipo a cómo hacer hay cosas similares dirigidas a vendedores. No hace mucho, tengo que pedir disculpas a alguien de non-title. Estaba actuando de manera arrogante mientras veía su presentación, y señor Tomioka, usted habló mucho sobre cómo se centra en crear una historia cuando vende algo. Sí, así es, yo también lo creo. De verdad pienso que tener una historia es importante. Así que esta vez quiero profundizar un poco más en eso y hablar sobre las historias. Entonces, ¿cómo se crea realmente una historia? Eso es lo que me gustaría preguntarte hoy. Me encantaría que compartieras tu experiencia, al estilo King Tomioka. Bueno, ya sabes, acabo de darme cuenta de que tenemos un poco de té delante. Por ejemplo, cuando entras en una tienda de conveniencia, hay un montón de tés diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eliges uno? Aunque todo sea té, algunas marcas se venden muy bien y otras no. Creo que un factor clave es cuánta historia puedes ver detrás de ese té. Los anuncios siempre intentan crear una imagen, ¿no? Están contando una historia. Eso es, para mí, de lo que trata crear una historia. Se trata de crear una imagen en la mente de las personas, como, si bebes esto, te pasará esto. Eso forma parte, ¿verdad? Otro tipo de historia que muestra el objetivo es como una historia de origen. Por ejemplo, ¿de dónde viene este té? ¿De qué montaña se recogieron las hojas? Normalmente, el proceso de secado se hace de una manera determinada, pero este se procesa de forma especial, o se hace varias veces, o algo así, ¿no? Y luego dicen, por eso, experimentarás este tipo de sensación. Creo que eso también es una forma de crear una marca. Por ejemplo, realmente no sabes de dónde viene esta agua, ¿verdad? Ya sea agua sacada de una taza, agua de Hawái o agua del monte Fuji, si la miras así, parece toda igual. Pero tiene que haber algo especial en ella. Por ejemplo, la compro porque es agua de las faldas del monte Fuji. Hay algo que crea una imagen, ¿verdad? Ya sea relacionado con la salud o la belleza. Si vas a una tienda de conveniencia, verás cosas como reduce la grasa visceral en esta zona, escrito en el envase. Ese tipo de cosas te hace querer cogerlo, ¿a que sí? Pero esos productos son caros. La razón por la que la gente sigue comprándolos probablemente sea porque son muy buenos convirtiéndolo en una historia. Quiero decir, es la mitad de cantidad por el doble de precio, pero aún así se vende. Todo gira en torno a las historias, ¿verdad? Lo importante para nosotros es vender eso, así que la historia es el resultado de la venta. Por ejemplo, mi vida cambió después de empezar este trabajo, o en el caso de una empresa de avatares de IA, se trata de aumentar el número de afiliados. Exacto, y el hecho de que sea tan rentable significa que se está vendiendo bien. Eso también aumenta el valor del producto. En mi caso, siempre he pensado que la automarca es realmente importante, y eso también forma parte de ello. De verdad que lo es. Aunque dos vendedores estén vendiendo lo mismo, puede que uno consiga ventas y el otro no. A veces te preguntas si un vendedor que no parece tener éxito realmente está vendiendo algo. Cuando se trata de té, por ejemplo, hay ingredientes funcionales, y me gustaría profundizar un poco más en eso. Pero tendemos a centrarnos en historias fáciles de entender y de efecto inmediato, ¿verdad? Como, esto reduce la grasa visceral, o porque perdí grasa visceral, ahora puedo hacer esto, y cosas así. Creo que también hay casos en los que haces que la gente sueñe con el futuro. Sin duda. El objetivo no siempre es solo la persona que viene a comprar. Por ejemplo, si voy a una tienda de conveniencia, yo soy el objetivo, ¿no? Pero hay otro objetivo, alguien que no compra para sí mismo, sino para otra persona, como comprarte para su nieto. Si puedes mostrarles una imagen de lo que les espera, entonces ese también es tu objetivo. Una persona exitosa dijo una vez, no se trata solo del cliente que tienes delante, sino de todas las personas a las que puedes llegar a través de él. De verdad creo que eso es cierto. Incluso con nuestro avatar de ya, Ronaldinho, no se trata solo de querer hablar con el propio Ronaldinho. Por ejemplo, cuando tu nieto empieza a jugar al fútbol, puede que solo vendas a una persona, pero si tiene 3 nietos y los 3 juegan al fútbol, podrías acabar vendiendo 3. Hay una diferencia entre dirigirte solo a la persona que tienes delante y ayudarle a imaginar lo que viene después. Por ejemplo, antes estaba ese caso de vender diamantes a un precio bajo. Si piensas en regalarlo a otra persona en vez de quedártelo para ti, entonces lo que importa no es tanto el precio, sino la impresión general. Así es como lo veo yo. Por supuesto, cada uno tiene sus propios valores, pero aún así. Incluso puedes preguntarte, ¿me están valorando? O verlo como una recompensa para ti mismo. A veces compras algo como una especie de premio para ti, ¿verdad? Creo que todo tiene su propio valor, así que hay que pensar si merece la pena gastar dinero en ello. Otra forma de evaluar el valor es pensar si te servirá de ayuda cuando tengas un problema. También está bien pensar en las cosas de esa manera. Antes había ese dicho de gastar el sueldo de 3 meses, ¿verdad? Ese era un ejemplo clásico. Con los productos de la empresa de avatares de IA, al final, todo gira en torno a la historia.
Hablando de historias, ¿hasta dónde debería llegar? Si compras el avatar de ya de Ronaldinho, tus nietos se van a emocionar muchísimo. Más que decir simplemente que se pondrán contentos, imagina que hay un niño que quiere mejorar en el fútbol. Por supuesto, lo ideal es que practiquen todos los días, pero a veces querrán saltarse el entrenamiento. Ahora bien, si les echa la bronca su entrenador de fútbol o el avatar de ya de la misma manera, ¿a cuál crees que harán más caso? Honestamente, probablemente sea lo mismo. A través de eso, no solo están aprendiendo fútbol, también están aprendiendo sobre la perseverancia o adquiriendo sabiduría para afrontar la vida. Si llega a ese punto, los abuelos probablemente pensarán, ah, ya veo. Entonces, ¿deberías explicarlo todo de la A a la Z o es mejor dejar algunas cosas a su imaginación? Incluso hay avatares que pueden enseñar portugués, por ejemplo. Entonces puedes imaginarte algo como aprender portugués mientras juegas al fútbol, ¿verdad? Dejar que la gente imagine las cosas por sí misma sin explicarlo todo al detalle también es muy importante. Pero cuando lo pienso, en el pasado he vendido todo tipo de productos, y para mí, siempre se reduce a la historia. A veces me centro en las materias primas. Otras veces destaco otros aspectos. Pero incluso con el mismo producto, elijo el enfoque que va a conectar con esa persona en concreto. Exacto. Así que, para alguien que está muy interesado en la salud, hablaré de lo increíbles que son los ingredientes. Así solía ser. Y para alguien que claramente solo está interesado en ganar dinero, diría, bueno, esto. Este tipo de cosas es realmente rentable. ¿Por qué se vende tan bien? Solo tienes que mirar este producto. De cualquier manera, hablo sobre ello, pero sinceramente, los detalles del producto no son tan importantes para la mayoría de la gente. Si entras en demasiados detalles, la conversación se alarga demasiado. Quiero decir, en realidad es muy sencillo. Piensa en los anuncios. Aparecen actrices o actores famosos y, por ejemplo, simplemente hacen bloop, bloop, bloop o algo así, pero nunca se ponen a explicar cómo ciertos ingredientes provocan una reacción química aquí y allá. No hacen eso. En lo que realmente deberías centrarte, si acaso, es, bueno, si alguien lo está considerando como un negocio secundario, entonces deberías hablar del plan de comisiones. Si te obsesionas demasiado con los ingredientes o los detalles del producto, nunca lleva a nada bueno. Eso también les pasa a los vendedores normales, ¿verdad? Por ejemplo, en su día, cuando iba a ver Ferraris o Lamborghinis, simplemente pensaba que tenían buena pinta. Pero los vendedores profesionales, como les encantan los coches, empiezan a hablar de todos esos detalles súper técnicos, como la potencia del motor y cosas así. Yo no entiendo mucho de eso, y sinceramente, es una tontería si de verdad conoces a tu público. Pero a medida que vas ganando experiencia en ventas, empiezas a intuir lo que funciona solo con observar la situación. Por otro lado, desde la perspectiva del comprador, se trata más bien de presentar la historia del producto. Pero como vendedor, puedes decir, yo mismo he tenido éxito con esto. Si hablamos de un ejemplo clásico de ese patrón, creo que las presentaciones de Kato-san son exactamente así. Él cuenta cómo era antes, lo que pasó y cómo se esforzó muchísimo, y ahora ha conseguido esto. Lo presenta como diciendo, mira, esto es increíble. Si lo piensas bien, probablemente esa sea la estrategia más potente. Quiero decir, resulta convincente porque está ahí delante de ti, y da igual cuál sea el producto o servicio. ¿Qué es lo que realmente creó ese enfoque tan potente? Es el plan de comisiones, ¿verdad? Básicamente, se trata del dinero. Exacto. Entonces, ¿es algo que cualquiera puede crear? En el caso de Kato-san, coincidió que tenía un hijo y una esposa, y hubo una época en la que la vida fue bastante dura para él. Creo que mucha gente se pregunta si realmente podría decir todo eso sobre sí misma. ¿Recuerdas cuando hablé antes de una vez que fracasé en ventas? Creo que ya mencioné entonces que no sirve de nada preocuparse por esos fracasos. Si tu futuro resulta ser feliz y exitoso, esos fracasos simplemente se convierten en buenos recuerdos. Eso es exactamente lo que le pasa a Kato. Tuvo muchos fracasos como padre, pero ahora puede reírse de ellos. ¿No demuestra eso que todo el mundo tiene una oportunidad? Creo que eso también es algo que pueden decir las empresas de captación de afiliados. Sabes, la gente que viene a escuchar es usualmente de todo tipo. Entre ellos, hay personas adineradas, personas que están satisfechas con su situación actual, personas que no están muy seguras y se preguntan qué hacer, personas que últimamente se sienten un poco perdidas y personas que quieren ganar más dinero. Las proporciones son así, pero como el número total es enorme, están representados todos los tipos. Si personas como estas escuchan la charla de Kato, realmente les impacta mucho. ¿Sabes? A esto se le llama la diferencia entre llegar superficialmente a un público amplio o llegar profundamente a un público reducido. Pero ¿no es mejor conectar de verdad solo con las personas que realmente lo entienden? Eso en realidad es mucho más potente. Los ponentes que intentan gustar a todo el mundo en realidad no son tan buenos, ¿sabes? En nuestro caso, los que son más agresivos suelen meterse en el marketing digital, así que cuando la tendencia va por ahí, se lanzan de cabeza. Auge. Pero ahora mismo, todavía hace falta un toque más personal. Así que, al final, creo que solo vendrá gente que tenga un propósito claro. Por otro lado, cuando algo se vuelve mainstream y atrae a todo el mundo, las oportunidades empiezan a disminuir, y es ahí cuando estas personas pierden la ocasión de cambiar sus vidas. Para pasar de aquí a allí, de verdad tienes que ser de los primeros en adoptarlo. ¿Hay alguna manera de crear una historia personal que realmente llegue al corazón de un grupo específico de personas? Sinceramente, no lo creo. Lo mejor es hablar de forma directa y sencilla. Creo que eso es lo que de verdad conecta.
En vez de contar tu historia como si fuera un cuento ilustrado, es mejor dejar que tu corazón hable a gritos. ¿Sabes? Las historias de Cenicienta solo funcionan para la gente que tiene el listón bastante bajo, ¿no? Quiero decir, todo el mundo ha pasado por alguna dificultad, grande o pequeña, y ha tenido experiencias duras, así que la gente puede notar si lo que dices es auténtico o no. Hay seminarios por ahí que solo dicen cosas bonitas o intentan emocionar, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas no funcionan en absoluto. Mucha gente, cuando echa la vista atrás a su propia vida, probablemente siente que nunca les ha pasado nada realmente dramático. En ese caso, ¿deberías hablar con alguien sobre ello, o quizá añadirle algo a tu historia para que suene más épica? Aún así, tiene que ser directo. Por ejemplo, nací de forma normal, estudié como todo el mundo, fui a un colegio corriente, me gradué sin más y conseguí un trabajo típico. Pero un día conocí al señor Kato, y me sorprendió lo rico que era. Pero cuando le pregunté, descubrí que en su época, el señor Kato ganaba solo una décima parte de lo que yo gano ahora. Eso es algo con lo que la gente puede identificarse, ¿verdad? Si él pudo identificarse con eso, entonces la gente normal también puede. La gente podría sentirse identificada con eso, ¿no? No tienes por qué usar necesariamente tu propia historia. Creo que cada uno tiene su propia historia de origen a su manera. Por ejemplo, ¿por qué escuchaste nuestra historia? ¿Por qué probaste nuestro producto? ¿Por qué decidiste probar nuestro programa de afiliados? ¿Cuánto ganaste al principio? Creo que lo mejor es contar toda la verdad sobre todo eso. Eso es lo que realmente conecta con la gente. Personalmente, no me gustan esas historias que solo buscan hacerte llorar o enfadarte. Esas no funcionan. Antes había algunos supuestos superafiliados que contaban historias sobre pájaros que no podían volar, pero les hice parar. No porque los despidieran ni nada por el estilo, sino porque al final todo el mundo acababa llorando, y creo que a la gente normal eso le echa para atrás. Pensarían, ¿en serio? ¿He venido a un sitio raro o qué? Así es como acaba la cosa. Cuando intentas demasiado que algo sea emotivo, acabas añadiendo adornos innecesarios, pero en realidad no hace falta. Por eso digo que es mejor no ceñirse a un guión. Esa es exactamente la razón. Por otro lado, alguien como Nakajima utiliza el hecho de que su historia es bastante anodina como un punto a favor, ¿no? Como es Nakajima, cuenta historias sobre no poder volar. Sale con un ukelele y empieza a cantar como un juglar ambulante. Yo pensaba, espera, ¿de verdad esta es la reunión de nuestra empresa? Pensé, a los nuevos esto seguro que les va a echar para atrás. Y luego, al final, saca la historia del pájaro que no puede volar, y pensé, esto no pinta bien. Quizá en el pasado tuvo cierto éxito con ese tipo de historias, y así fue como construyó su enfoque. Pero sinceramente, es un poco limitado. El señor Cobel gana, ¿no? Al final, se trata de la honestidad, de decir exactamente lo que piensas, para bien o para mal. Cuando hablas abiertamente, tu energía realmente se nota. Eso es. Incluso con aquel famoso anuncio 000, el de sabe mal, pero me tomo otra línea, empezó como una especie de técnica de contar historias. Pero al final, en realidad se trata simplemente de decir lo que sientes de verdad. Exacto. Eso es lo que lo convierte en una historia. No tiene por qué ser un relato emotivo y conmovedor. Está perfectamente bien. De hecho, es perfecto. Espero que esto pueda ser de ayuda para las técnicas de venta de todos. Así que, una vez más, gracias, Kimi.